Sin embargo, quien tiene un perfil más parecido al de su padre en los reportes es Iván Archibaldo. Se trata del verdadero Legado Guzmán. Iván Archibaldo, alias El Chapito, que tras la captura de su hermano Ovidio, alias El Ratón, el 5 de enero de 2023, se considera como el verdadero jefe dentro de los Chapitos. Un Culiacanazo 2.0. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Estamos en este momento con Ricardo Valderas, quien nos va a dar un contexto mucho más amplio de lo que realmente sucedió este fatídico día o este exitoso día también para el ejército mexicano, que por fin logró acorralar a alias El Ratón. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Jeff, y muy contento de saludar a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, lo primero que quiero saber es qué fue lo que pasó, qué realmente sucedió, por qué se generó todo este mega operativo y cómo es que lograron este éxito en Culiacán. Lo primero que hay que decir y hay que ser muy puntuales al respecto es que no existió un gran operativo. Lo que estaba ocurriendo eran diferentes nodos de retenes de búsqueda para automóviles que tenían reporte de robo. Así es como comienza todo. La policía del estado, en mitad de este protocolo, detienen a un convoy de automóviles, aparentemente con una ingeniería de blindado artesanal, así lo denominan las autoridades. Para sorpresa de incluso los elementos de la Marina y de los elementos de la Fiscalía del Estado, uno de los que se encontraban a bordo de este convoy, de este grupo de automóviles detenidos, se identifica con los gendarmes y se presenta como el hijo de Joaquín Guzmán Loera, o uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Esto con el objetivo de que, como había ocurrido en lo que denominaron anteriormente el Culiacanazo, lo liberaron. Aquí abre una brecha, una gran pregunta, que es la que deberíamos estar haciendo todos los medios de comunicación, que es ¿en qué momento cambia la estrategia federal de la búsqueda financiera? Es decir, no es que no se estuviera persiguiendo la criminalidad desde el Estado, se levantaron diferentes protocolos, principalmente desde la Unidad de Inteligencia Financiera, para desarticular monetariamente a los grupos criminales. No había ocurrido una enfrenta directa haciendo uso de armas. Esto evidentemente, o para mí, responde a la visita presidencial de Joe Biden, en donde los estándares de seguridad nacional deben de funcionar con otro tipo de protocolos a los regulares. Es decir, sí, en mitad de la visita presidencial está también libre de operaciones este grupo de 4 hermanos. También pone en riesgo la seguridad no tanto de la región, sino la operatividad de todo el margen que tiene el grupo criminal. Bajo ese tenor de ideas, podríamos asumir que respondía más a una necesidad inmediata de los elementos de seguridad que a cualquier otra cosa. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Bueno, por el margen en donde ocurre la situación. Bueno, no habíamos visto una enfrenta tan violenta desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Esto quiere decir que más allá del protocolo de detección de automóviles con reporte de robo, no había articulación. Lo que se hizo fue denotar o avisar a las autoridades federales que uno de los integrantes de este grupo de automóviles con blindado artesanal era el hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Ratón. Y bueno, las órdenes, cabe mencionar que el director o el coronel al mando de la base militar en donde es detenido, acababa de ser nombrado, es decir, tenían ya otra marginalidad para operar frente a los grupos criminales, y todo esto genera el caldo de cultivo en el que, bueno, el nuevo comandante quiere quedar bien al ser nombrado. El Estado necesita garantizar seguridad para la visita presidencial, y qué mejor que hacerlo con una de las joyas de la corona del cártel de Sinaloa. Esto a grandes rasgos es un contexto como muy claro de qué es lo que está ocurriendo.
Y hay que hacer énfasis en que soltaron un montón de posturas, por ejemplo, que habían sido marinos y no la Secretaría de Defensa Nacional junto a la DEA quien lo había detenido. Esto es totalmente falso, no hay un solo elemento de la Marina que haya estado en el lugar de los hechos. De hecho, si vemos las fotografías y los videos, son precisamente los equipos tácticos de la Secretaría de Defensa Nacional los que terminan quemados, calcinados en la escena del crimen. Es decir, hay que limitarnos a los hechos y asumir o interpretar en las partes de las columnas, porque muchos de los medios de comunicación se solidifican en esas áreas, bueno, desde lo que sí se pueda comprobar. Entonces, actualmente, ¿qué se puede comprobar? Que tenían un operativo abierto de búsqueda de automóviles. Tan es cierto esto que incluso el gobernador del estado acaba de anunciar que se mantiene el protocolo de detección de autos robados, previendo que los autos que se perdieron durante el conflicto de lo que denominan Culiacanazo 2.0, pues no vayan a ser, digamos, reactivados, ¿no? O que los grupos criminales, al verse pues ya carentes de automóviles para sus operaciones, pues quieran atentar contra la ciudadanía para recuperar estos automóviles, ¿no? Este es el operativo que tiene permanente, está dirigido por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía del Estado, y esto nos ayuda a entender un poco de las dinámicas de los retenes, sobre todo en la zona de Culiacán, de Sonora, de Durango, todo lo que conocemos como, bueno, los nodos de operación criminal. Estas son apreciaciones que van mucho más allá de lo que denominan como un operativo. Mira, esto me lleva a una nueva pregunta. Ya se conoce nuevamente en las redes sociales cómo quedó la casa de Ovidio Guzmán presuntamente la casa de Ovidio Guzmán después de lo que pudo haber sido este Culiacanazo 2.0. ¿Cómo es posible que de un retén que aparentemente eran de carros robados terminaron en la presunta casa de Ovidio llevando aviones y de todo tipo de indumentaria del ejército para poder detener a este narcotraficante? Lo que pasa es que una vez que Ovidio anuncia a las autoridades mexicanas quién es o la persona que es, comienza una persecución. Se tienen reportes de que incluso los hermanos, principalmente Archibaldo, activa toda una serie de cadenas para poder darle paso abierto a Ovidio, es decir, hubo un proceso de persecución a las personas que habían incautado al primer operativo en donde identifican a Ovidio. Entonces, una vez capturado Ovidio, los hermanos intentan rescatarlo y entonces hacen que la ruta de persecución aparezca hasta no solo la presunta casa del criminal, sino al municipio de donde tiene origen. Y es ahí en donde la ciudadanía, esto ocurre en la madrugada, la ciudadanía se esconde, empieza a escuchar muchos balazos. Todos estos videos que tenemos a priori a la detención y movilización a la Ciudad de México son justo los momentos de la persecución en donde al capo se le está intentando trasladar, pero al encontrarse con diferentes bloqueos se dan cuenta que en realidad están yendo hacia territorio en donde ellos tienen controlado. Es así como llegan las autoridades. Llegan las autoridades a este territorio controlado por los chapitos y cómo es que lograron pues desbrindar toda esta zona que presuntamente pues la manejaban ellos. O sea, si estaban en su zona, ¿cómo lo lograron vencer? Aquí es en donde yo creo que tienes razón al inicio del programa, en donde comienzas que es comentando que puede ser un fracaso. Yo creo que tristemente se vieron obligadas las Fuerzas Armadas por primera vez desde la llegada del presidente de la República a un enfrentamiento directo. Es decir, se logró a través de la fuerza. No hay otra explicación para que el capo haya sido capturado. Y se ve en el uso de helicópteros de alta tecnología, se ve en los videos de enfrentamientos entre los grupos de defensoría de la nación y los grupos criminales. Es decir, hay una clara evidencia de que el enfrentamiento fue real y fue con todo el poder del Estado. ¿Es posible considerar que Ovidio, pues desde el Culiacanazo, o sea, ya presuntamente ya varios medios de comunicación también han señalado que el verdadero líder, el líder de los chapitos que siempre ha estado en las sombras es Iván Archibaldo? ¿Por qué siempre se señaló a Ovidio y en este caso desde cuándo tiene este poder Iván?
Esto lo hablamos en una cápsula pasada. El tema con Ovidio es que es muy público, es muy exhibicionista. Se tienen imágenes de las fiestas que él realiza, de los lujos que consume. Es decir, expone todo el tiempo a la familia Guzmán, por lo que ha sido abiertamente señalado. Sin embargo, seamos muy concretos y regresemos a los documentos. La DEA o la Dirección de Drogas de Estados Unidos da los mismos $5 millones por información que pueda detonar la detención de cualquiera de los 4 hermanos. Es decir, esta supuesta pugna entre los Chapitos y el Mayo Zambada en términos financieros, bueno, se podría asumir que quien verdaderamente pudiera tener control es en todo caso el Mayo Zambada, dado que él está categorizado como la tercera persona más buscada en Estados Unidos con un monto por él solo por $15 millones, mientras los Chapitos apenas logran la suma de 5 millones, por lo que yo podría asumir que para las investigaciones norteamericanas es de primera mano o verdaderamente importante dar con el Mayo, no con los Chapitos. Precisamente ya que estás mencionando al Mayo Zambada, también se circulan en las redes varios audios de los mismos sicarios en el momento de la tensión, en el momento prácticamente de mucha euforia, que señalan al Mayo Zambada como un responsable de entregar a Ovidio. ¿Usted qué piensa sobre esas apreciaciones, sobre esos señalamientos? Yo creo que sería absurdo, porque si alguien tiene información para cómo dar con él, es Ovidio o su hermano Iván Archibaldo. Sería un suicidio. Si esta persona quisiera de pronto solicitar asilo político en Estados Unidos para, no sé, no pasar a una prisión de alta seguridad mexicana, entonces pues él mismo podría entregarse, ¿no? No necesita entregar a nadie más, porque pues seamos concretos, quienes tienen información de las operaciones criminales, información clasificada para poder dar con este personaje, serían precisamente sus grandes socios comerciales, que son los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Entonces no, definitivamente me parece una total desfachatez. Cuando sucedió el Culiacanazo, el primero, presuntamente se cree que todo el cártel de Sinaloa se reunificó solo para una causa: liberar al hijo del Chapo Guzmán. ¿Cree que ellos nuevamente solicitaron ese apoyo al Mayo Zambada y el Mayo les dio la espalda? Yo creo que no tenemos evidencia para poder llegar a esa conclusión. Actualmente, de lo que sí se tienen reportes por la Secretaría de Defensa Nacional es que los hermanos sí intentaron liberarlo. No hay evidencia de que el Mayo lo haya intentado o no, pero también hay que asumir que cualquier recurso que se pudiera considerar del cártel de Sinaloa, pues responde a quienes están involucrados en los movimientos de transacción. Así que tanto así como invalidar el rescate o no apoyar al rescate, bueno, desde que permite a los hermanos ir detrás de los elementos de la Gendarmería Nacional, ya está apoyando al rescate del criminal, ¿no? ¿Quiénes presuntamente podrían haber estado en ese presunto domicilio de Ovidio Guzmán? Es que volvemos a lo mismo, como se trata de presuntos, quienes pudieron haber estado pueden ser sicarios principalmente. Yo no creo que ahí estuvieran ellos haciendo un picnic a las 4 de la tarde, no veo este tipo de operaciones, más bien se tratan como casas de seguridad, y esto se reafirma con las incautaciones que hay. Encontraron armas de alto calibre, las balaceras, y digo, sí hay zonas de convivencia, pero son muy básicas, y recordemos, pues principalmente el detenido era conocido por ostentar demasiados lujos, y si hacemos un análisis de la finca a la que accedieron o donde se dio la confrontación, bueno, no corresponde a la realidad de vida que el personaje, el ratón, pretendía exponer hacia afuera, por lo que yo creo que únicamente pues era otra de las bases de operación de estos criminales. Habían 2 camas de niñas, supuestamente le atribuían a que habían menores ahí. ¿Qué piensa de esto? Sangre en las sábanas. ¿Qué imagen nos podemos llevar las personas que estamos en Colombia y en el mundo sobre lo que pudo o no haber sido este operativo? Lo que me gustaría comentarles es que, por ejemplo, en otros operativos se pueden encontrar baldes, se pueden encontrar preservativos, se pueden encontrar cervezas, se pueden encontrar infinidad de cosas, porque muchas veces están operando, pues evidentemente en la clandestinidad, y pues una cama de niñas pues puede ser utilizada por un adulto en
situaciones precarias, porque no es fácil pues, abrir las puertas de una base criminal y meter una cámara king size para que puedan dormir a gusto, ¿no? Entonces, limitémonos a las evidencias de lo que hay, si hubo o no menores. Bueno, corresponde definitivamente a las autoridades asumirlo, asumir la responsabilidad de dar una declaración de esta naturaleza y bueno, pues contrastar con otras escenas del crimen en donde se pueden encontrarse infinidad de objetos que muchas veces no están relacionados con lo que está ocurriendo, sino con el contexto inmediato, ¿no? Vemos un montón de hospitales improvisados y no quiere decir que haya habido alguien con un daño renal, sino que eso era con lo que podían operar, ¿no? Estas cosas ocurren todo el tiempo, sobre todo en escenas del crimen tan manoseadas en donde hubo un enfrentamiento de tantas horas como lo que ocurre en Culiacán.